Muy buenas noches y gracias por continuar en el Bar de Patico, el bar más cercano de tu vida. Esta noche es un programa extraordinario lo que les tenemos a todos ustedes. Carácter muy especial. Y ustedes lo verán. Ustedes verán el invitado que tenemos en el bar. Uno de los personajes que ha influido en generaciones y por ende en nuestra historia. Su currículum, Dios mío, impresionante. Desde rector de la UNAM, embajador en la ONU, en Francia, ministro de Estado en la Corte Suprema, magistrado, candidato a la presidencia, consultorías por todo el mundo, nivel catedrático internacional, filósofo, escritor, músico y mucho más. De veras que es un hombre, es un honor tener a este hombre de invitado. Un invitado muy especial en mi bar. Este ilustrado caballero, orgullo, ejemplo de todos los nicas. Tenemos que ser un buen nica. Damas y caballeros, el Bar de Patico está de manteles largos esta noche. Acompáñenme a una conversación con el doctor Alejandro Serrano Caldera. Mucho gusto, Francisco, y es un gusto estar aquí en el Bar de Patico. Pues, Muchas gracias, hombre, de tenerlo por aquí, verdad que es un honor tenerlo. Gracias. Comenzamos, ¿qué le parece atenderlo para hacerle honor al bar, verdad? Me parece una buena idea. Un buen vinito, ¿verdad? Para la conversación sí. encantadora que vamos a tener. Esto es tradición, ¿verdad? Que calentarse con un poquito para refrescar, ¿verdad? Para refrescar y al mismo tiempo para calentar, pues, para ¿verdad? calentar, exactamente. Bueno, bienvenido, doctor. Bueno, encantado de tenerlo aquí. ¿cómo no? ¿Y qué tal la familia? ¿Cómo Todo está, bien, ¿Todo bien? todo muy bien, muchas gracias. Bueno, vos conocés a mi familia, a mi esposa, mis hijos, gracias a Dios todos están muy bien, todos estamos bien, optimistas y esperando siempre que se consoliden las mejores cosas, aunque a veces los panoramas no son indicadores de los buenos deseos, pero los buenos deseos existen y las esperanzas siempre están presentes. Mucha agua ha pasado debajo del puente ahora aquí en esta vida, ¿eh? Doctor, y está haciendo siempre ese ejercicio. Usted es un hombre muy atlético, ¿verdad? Porque lo veo que se conserva muy bien. Bueno, pues eso de conservarse bien me recuerda a los nancites encurtidos, que se en conserva, ¿no? Ajá. No, pero en realidad sí, hago ejercicio, camino. Mi ejercicio es caminar, camino casi todos los días 1 hora. Y bueno, eso me mantiene afortunadamente bien de salud y de entusiasmo y de ánimo. Bueno, doctor, tenerlo aquí, yo tengo que sacarle el jugo a usted. Este programa es especialísimo, yo sé que la audiencia va subiendo y le va a encantar sobre lo que tenemos que platicar, porque es un tema real de Nicaragua. Usted sabe que los nicas nos especializamos, somos apasionados con la política y discutimos y hablamos y nos encanta argumentar. ¿Qué pasa ahí? Los nicas seguimos el diálogo, estamos filosofando los nicas. Mira, yo creo que uno de los problemas históricos de nuestro país ha sido la ausencia de un verdadero diálogo y de un pensamiento crítico, de un pensamiento filosófico en el sentido más amplio de la palabra. Más que dialogar, confrontamos, más que discutir, descalificamos, y como que nos falta una tradición de análisis crítico de las cosas, lo cual se refleja en las actitudes en la vida cotidiana y obviamente de manera particular en la vida política. Creo que esta es una de las ausencias fundamentales que tenemos en nuestra historia, que ha sido también parte de las ausencias que ha tenido la historia latinoamericana. Octavio Paz, este gran escritor mexicano, premio Nobel de literatura, decía que América Latina no tuvo siglo XVIII. El siglo XVIII fue el siglo de las luces, fue el siglo de la revolución racionalista, fue el siglo de la ilustración que se expresó después en la vida política, en la Revolución Francesa y en los grandes cambios político-institucionales y jurídicos que se dieron en Europa. En nuestras sociedades, yo creo, Francisco, y lo planteo en uno de mis libros, Razón, Derecho y Poder, ¿Sí? ¿verdad? Que uno de los problemas de América Latina, pero sobre todo de Nicaragua, porque hay diferencias entre unos países y otros, ha sido justamente la ausencia de un pensamiento crítico, de una reflexión filosófica,
de una verdadera transformación en las estructuras sociales a partir de la transformación de la razón. ¿Por qué razón digo esto de la razón? Y lo repito intencionalmente, porque lo que ocurrió en el siglo XVIII europeo fue una revolución racional que se expresó en la revolución industrial cuando se aplicó la razón a la técnica y a la ciencia y a los métodos de producción, y en la revolución política cuando la transformación racional se aplicó también al ejercicio de la política, al derecho. Y fue el derecho el que recogió los grandes principios que introdujo la Ilustración y el pensamiento y la razón en Europa. ¿Cuáles fueron estos grandes principios del derecho? Que fue el cambio del derecho. Lo esencial de la política no es más el Estado, es el ciudadano. Esa es la primera transformación. Segundo lugar, hay que establecer un sistema de derechos y garantías para la persona y para el ciudadano. Pero junto a esto, hay que establecer un sistema de límites al poder, porque nada sirve concederle derechos fundamentales a la persona si no se le establecen los límites al poder, porque de no ser así, el poder avasalla y destruye esos derechos y esas garantías. Quiere decir que la Constitución es producto de la razón y del diálogo. Y del diálogo, la Constitución es producto del contrato social, que es producto del diálogo. La visión del contrato social rusoniano, su materialización jurídico-institucional está en el texto constitucional. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? Que no tuvimos la transformación racional ni la ilustración en el pensamiento filosófico, y cuando en buena hora se dio la independencia de España, lo que nuestros países hicieron fue copiar el derecho constitucional europeo y el derecho público y trasladarlo a nuestras constituciones políticas, pero sin haber tenido el proceso de transformación filosófica, racional, social y política que estos países tuvieron. Eso nos llevó a la intransigencia. Eso nos llevó a la intransigencia, que es hija de una fractura. Una fractura del diálogo. Del diálogo y la fractura que hay entre el mundo formal, que es lo que dicen las constituciones, y el mundo real, que es el mundo económico, social y político. El mundo real no cambió y nosotros introdujimos los principios fundamentales del derecho constitucional y el derecho político europeo, que era hijo de los cambios de la filosofía y de la razón que se produjeron en Europa en el siglo XIX. ¿Qué tan cerca es el puente entre el diálogo, la argumentación y la retórica, por ejemplo? Yo diría que sin un diálogo racional no hay verdadera política, porque efectivamente la política es diálogo, la política es debate, la política es discusión sobre las diferencias. La política no es uniformidad. Lo que uniforma no une, somete. Sí. La unidad solo se da cuando es unidad en la diversidad. Volviendo a la pregunta inicial, doctor, ¿qué nos pasa a los nicas? Esa ausencia de filosofía, la que nos tiene en este estado que parece un momento que nos desesperamos porque no nos estamos entendiendo. La gente, hay un sector que está haciendo lo que quiere, hay otro que dice que no es correcto y poco a poco nos estamos envolviendo en una situación compleja. Así es, nosotros pasamos por eso, la falta de un pensamiento filosófico, un diálogo filosófico y racional, ha hecho que nuestra historia sea como un reloj que oscila entre dos polos, que va del facto, la situación de hecho, no siempre excluida la violencia de esta situación, y el pacto, del facto al pacto. ¿Y dónde fallamos? ¿Dónde se falló? Y históricamente, ¿cuándo fue el fallo? El fallo viene desde el origen de nuestros estados-naciones republicanos. Es decir, el momento en que afortunadamente se da la independencia, porque esto no es una evocación de la sociedad colonial, al contrario, lo que pasa es que se pasó del colonialismo al vacío. ¿Por qué razón? Porque no se dio esa transformación que se dio en Europa a través de la revolución filosófica, de la Ilustración y de los cambios que la razón introdujo. Entonces, ¿qué ocurrió? Se pasó de una sociedad colonial en donde España era el núcleo, el imperio colonial, a una sociedad supuestamente hija de la Ilustración, pero que era una sociedad que no había producido los cambios en la realidad. Entonces, ¿qué ocurrió? Se puso en la Constitución todos aquellos principios que allá fueron fruto de un proceso de transformaciones
intelectuales y sociales que aquí no se habían dado y se pasaron a las constituciones. En buena hora, pero el problema es que la sociedad no había evolucionado ni ha evolucionado para sostener esos principios fundamentales. Entre ellos, lo menciono rápidamente, la persona y el ciudadano son el centro de la vida política e histórica y no el poder público ni el Estado. El poder está sometido a la ley. Estamos en el momento preciso, exacto, para llegar a unos consejos comerciales, ¿verdad? Perfectamente. Y después cuando regresemos, quiero que traslademos esto al mundito que llevamos nosotros, la ausencia de este diálogo de la filosofía a lo que tenemos enfrente nosotros, que nuestros señores padres de la patria. ¿Qué les está pasando a ellos? No se pierdan un minuto. Ustedes me dejen el chiqui chiqui tranquilo porque tenemos una noche extraordinaria con el doctor Alejandro Serrano Caldera. Ya volvemos en el bar más cercano de tu vida. Tranquilos ahí.